Hablemos ahora de migración. México retornó a 11 menores migrantes guatemaltecos a través de la frontera con San Marcos. Económicamente, para que se contraten abogados, para que las víctimas puedan presentar su denuncia. Hoy te traigo un análisis profundo sobre un operativo migratorio clave. El Instituto Nacional de Migración de México ha desplegado un operativo sorpresa en la frontera norte, y las consecuencias pueden ser muy importantes para miles de migrantes. No es una acción aislada. Forma parte de nuevas políticas, presiones de seguridad y cambios recientes en los flujos de migración que están marcando el 2025. En los próximos minutos vamos a desmenuzar qué está haciendo el INM, por qué este operativo ha encendido alertas, qué dicen las cifras oficiales y cuáles podrían ser los escenarios en los próximos meses. También analizaremos el impacto real sobre las personas en tránsito, todo con datos, contexto y un enfoque profesional. Vamos a entrar en materia. El Instituto Nacional de Migración es la autoridad migratoria de México y juega un rol clave en la gestión del flujo migratorio. No solo regula y verifica documentos, también participa en operaciones de seguridad cuando hay caravanas o aumentos repentinos de migración irregular. En los últimos años, su papel se ha fortalecido, especialmente en la frontera norte, donde opera junto con la Guardia Nacional para contener rutas migratorias. Este nuevo operativo no es un control rutinario. Es parte de una estrategia más amplia para regular con mano firme el paso de migrantes irregulares en zonas estratégicas. El enfoque no es solamente detener personas, sino identificarlas, registrarlas y decidir su destino migratorio. Para entender por qué este operativo importa tanto, hay que ver la magnitud del flujo actual. En los primeros meses de 2024, el INM identificó más de 1.300.000 personas extranjeras viajando en condición irregular dentro de México. Es un número enorme, pero también muy diverso. Migrantes de más de 170 países, desde Latinoamérica y el Caribe hasta África, Asia y la India. A esto se suman casi 1 millón de personas detectadas entre enero y agosto del mismo año. Estos datos muestran que la migración masiva no es temporal ni pasajera. Es un fenómeno sostenido y multidireccional. Y es justamente ese volumen lo que hace que un operativo sorpresa tenga un impacto inmediato y estratégico. Ahora, ¿qué sabemos del operativo? Distintos reportes señalan que fue desplegado en puntos clave de la frontera norte, con retenes migratorios, patrullajes intensificados y revisiones constantes. Estos retenes no son solo para verificar documentos. Su objetivo es frenar flujos irregulares, desincentivar el avance y detectar grupos que viajan sin estatus migratorio. Además, coincide con un patrón más amplio. México ha aumentado sus puntos de control en el norte para contener el paso hacia Estados Unidos. Y aquí entra la palabra sorpresa. El operativo no fue anunciado previamente. Esto genera un efecto inmediato. Migrantes detenidos, rutas inesperadamente cerradas y organizaciones sin tiempo para anticipar la situación. Detrás de este operativo hay motivaciones políticas y estratégicas. En primer lugar, la presión internacional. México mantiene una coordinación constante con Estados Unidos. En periodos de alta migración, se incrementa la exigencia para detener o ralentizar el flujo. En segundo lugar, la seguridad nacional. El operativo también sirve para enfrentar redes de tráfico de personas y grupos criminales que operan en la frontera. En tercer lugar, la política interna. Mostrar orden y control migratorio puede ser un mensaje político fuerte. Y finalmente, un asunto de capacidad operativa. El INM ha crecido, pero sus estaciones migratorias siguen teniendo limitaciones, lo que obliga a improvisar traslados y registrar grandes cantidades de personas en poco tiempo. Ahora hablemos del impacto humano. Para los migrantes, este tipo de operativos puede significar detenciones prolongadas, traslados inesperados o quedarse en un limbo legal. Los retenes sorpresa hacen que miles de personas cambien sus rutas, se desplacen hacia zonas más peligrosas o dependan de traficantes, aumentando riesgos de extorsión, secuestro o violencia. Algunas organizaciones de derechos humanos han denunciado casos de uso excesivo de la fuerza durante operativos migratorios. Además, las estaciones migratorias suelen saturarse rápidamente. Eso significa largas esperas, poca información y condiciones inciertas. Para familias con niños, esto puede ser especialmente duro.
Y cuando un migrante queda en un estado indefinido, sin repatriación inmediata y sin posibilidad de avanzar, su vulnerabilidad aumenta todavía más. En medio de este panorama, los datos recientes nos ayudan a dimensionar la situación. Más de 1 millón de migrantes irregulares identificados en pocos meses. La mayoría, hombres adultos viajando solos, pero también cientos de miles de familias y menores. Algunos reportes indican que, pese al control, ciertos periodos del año registraron el menor flujo migratorio en décadas. Algo que sugiere que los operativos y las presiones bilaterales están generando efectos mixtos. También se ha informado sobre cancelaciones de documentos de salida para migrantes que tenían cita para programas legales en la frontera. Todo esto crea un ambiente de incertidumbre para quienes están atrapados entre 2 países y 2 sistemas migratorios. A partir de lo que sabemos, podemos plantear varios escenarios. Control migratorio. Si el operativo continúa, podríamos ver retenes fijos, más patrullajes y restricciones más duras para avanzar por el país. Esto podría reducir el flujo en el corto plazo, pero también podría empujar a los migrantes a rutas más peligrosas. El segundo escenario: un aumento en las repatriaciones y en los traslados internos. El ANMM podría acelerar devoluciones o mover a grandes grupos hacia otras zonas del país, lo que podría saturar aún más la capacidad institucional. El tercer escenario: una respuesta más fuerte de organizaciones internacionales y de derechos humanos. Es probable que haya vigilancia, denuncias o incluso acciones legales si se reportan abusos. El cuarto escenario es el diplomático. Si Estados Unidos percibe que México intensifica el control, podría haber mayor cooperación o tensiones si surgen acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Y finalmente, el quinto escenario: un cambio en las rutas migratorias. Algunos migrantes podrían buscar refugio en México, migrar hacia el sur o intentar nuevos caminos para llegar al norte. Desde un punto de vista analítico, este operativo del INM refleja una estrategia dual. Por un lado, busca regular y controlar la migración irregular. Por otro, atiende presiones políticas y de seguridad. No es simplemente un operativo antimigrante. Es una herramienta de contención, disuasión y gestión. Sin embargo, la capacidad del INM para sostener un operativo de esta magnitud sin violar derechos humanos es limitada. Si estas acciones se vuelven permanentes, el riesgo para los migrantes podría aumentar y el fenómeno podría hacerse aún más complejo, con rutas más peligrosas y más exposición al crimen organizado. En conclusión, el operativo sorpresa del INM representa una jugada importante del gobierno mexicano. Busca frenar flujos, reforzar la seguridad y mostrar control. Pero su eficacia dependerá de cómo se implementa, de si se respetan los derechos humanos y de si las instituciones pueden manejar la presión sin generar una crisis humanitaria. Para los migrantes, este operativo suma incertidumbre y riesgo. Para México, es una apuesta estratégica con consecuencias profundas. Estaremos atentos a cómo evoluciona, si se expande, si se normaliza o si genera reacciones fuertes de organismos internacionales. Por ahora, estamos ante un momento decisivo en la política migratoria. Gracias por escuchar este análisis. Si quieres que siga cubriendo operativos del INM, rutas migratorias, decisiones clave o movimientos en la frontera, suscríbete a Mexican Report. Aquí hablamos con datos, contexto y la verdad por delante.